En el siguiente video aprenderemos sobre la vida de Abraham, cómo este hombre se convirtió en el patriarca de la fe. 293 años después de que Dios hubo enviado el diluvio y los descendientes de Noé se repartieron las naciones, nació Abraham. En el pasaje bíblico de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 habla de que Dios promete a Abraham que hará una nación grande, lo bendecirá y engrandecerá su nombre, será bendición, bendecirá a los que los bendijeren, maldicirá a los que te maldijeren, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Conviene subrayar que Dios haría de Abraham una nación grande, pero el único inconveniente que tenía era que Sara, su mujer, era estéril y él de muy avanzada edad. ¿Es posible hacer una nación de alguien estéril? ¿Qué debían de hacer? Ahora veamos. Dios no solo les promete todas estas cosas, sino que también les dijo que deben abandonar el lugar y dejar todo aquello donde vivían a la tierra que Dios les mostraría. Ahora, quiero preguntar, en lugar de Abraham, ¿qué hubieras hecho? ¿Era fácil para Abraham tomar este tipo de decisiones? Como primer punto, Dios es santo y aborrece la idolatría. En Josué capítulo 24 versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dios pide a Abraham dejar la tierra en que habitaban, ya que servían a dioses extraños, y ese era un impedimento para que cumpliera con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y es necesario recalcar que Abraham tomó la decisión de dejar la tierra de sus ancestros, lo cual nunca es fácil para el ser humano. Dejó de lado su zona de confort, familia, posesiones para ir a un lugar extraño que no conocía y decidió creerle a Dios, puesto que no dudó en hacerlo. Como segundo punto, el hombre debe tener fe. En Génesis capítulo 12 versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de que Abraham tomó la decisión de seguir las instrucciones, Dios se le aparece y le da la tierra de acuerdo a lo que había dicho, y Abraham en agradecimiento hace un altar a Jehová expresando su gratitud y reconociendo que Él es santo, cumple sus promesas y es por ello que hace sacrificio. Indiscutiblemente, el hombre en general debe ser agradecido con lo que Dios da y además debe tener fe para agradar a Dios. En Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6 habla sobre las preocupaciones que tenía Abraham, ya que en ese tiempo había guerras y él no era un hombre de librar batallas. Más aún, le preocupaba específicamente su avanzada edad, ya que en ese momento era difícil concebir un hijo como Dios se lo había prometido, y pone a su criado como opción para que tuviera el hijo. A lo que Dios responde que no iba a utilizar al criado, y contrario a lo que pensaba hacer, el hijo debía de ser de él y no de otra persona. En medio de la visión muestra el cielo y le dice que mire las estrellas, que así de grande va a ser la descendencia, a lo que Abraham cree y le fue contado por justicia. Algo semejante ocurre con nosotros, cuando a veces no vemos claramente el obrar de Dios en nuestras vidas. Empezamos a preocuparnos y a pensar en soluciones humanas, porque las cosas no salen bien, porque ya ha pasado tiempo y no se ven los resultados esperados. Y no solo esto, sino que también colocamos excusas como: soy demasiado viejo, tengo miedo a enfrentar los retos que se cruzan, o qué pensarán los demás de lo que hago. Sin embargo, la invitación es que creas en Dios en cada circunstancia de la vida, aunque esto implique tener que dejar cosas que no agradan a Dios e inclusive a personas que no aportan nada a la vida espiritual. En definitiva, se debe tener fe en lo dicho en su palabra y confiar en el camino que ha trazado para cumplir el propósito en nosotros. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como tercer punto, Dios es fiel y cumple lo que promete. En Génesis capítulo 21 del 1 al 5 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac a su hijo. Deseo subrayar que Dios cumplió con lo prometido al dar un hijo a Abraham. Y en particular quiero resaltar lo dicho por Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 21 de Génesis, como había dicho, como había hablado y en el tiempo que Dios había dicho. De acuerdo a lo anterior, observamos que Dios cumple con la promesa hecha a Abraham.
dado que uno de los atributos que lo define es ser fiel, que significa cumple lo que promete, y en este caso no es la excepción. Y lo segundo a resaltar es el tiempo que se toma en dar el hijo, ya que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Es decir, habían pasado 25 años desde que Dios lo había prometido y ahora lo está cumpliendo. A su vez, Dios también le está enseñando a Sara, su mujer, puesto que ella era estéril y no podía concebir hijo, y menos a esa edad. Indiscutiblemente, Dios enseña a tener confianza, paciencia y sobre todo fe, ya que sin ella es imposible agradar a Dios. Más aún, cuando se toma la decisión de seguirlo, pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino, y así como Abraham nos enseña que a veces las soluciones no vienen de parte nuestra, sino que provienen de Él. La invitación es que confiemos más en el obrar de Dios, ya que Él tiene preparado el camino para cada uno de nosotros. Su amor y misericordia nos acompaña cada día, y así como lo hizo con Abraham, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Solo es tener fe y confianza en el obrar para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Con esto termino con el resumen de la historia de Abraham. Espero que sea de bendición para tu vida. Por favor, regálame un me gusta y no olvides suscribirte al canal para tener más videos como este. Muchas gracias por todo el apoyo y hasta pronto.